Saludos a todos, bienvenidos una vez más a la luz de la Biblia. Hoy vamos a estar hablando de lo que es la corrección, la disciplina, la exhortación, el cómo se corrige el pecado en la iglesia. Es interesante ver que la Biblia nos da los principios de cómo debe llevarse a cabo la corrección, porque a veces actuamos según nuestro parecer, actuamos lo que creemos que es correcto o actuamos según lo que más nos convenga y puede ser que nosotros seamos los que después incurramos en pecado por no hacer las cosas correctamente. Lo primero que te puedo decir acerca de la corrección es que la Biblia dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Eso está en Proverbios 16:16. Entonces, siempre que se vaya a corregir el pecado, siempre que se vaya a corregir a un hermano que es bien sabido que está en determinada práctica, pues hay que tener la misericordia y hay que tener la verdad al momento de corregir su falta. No podemos ser pura misericordia porque nos convertimos en alcahuetes. No podemos ser pura justicia porque nos convertimos en personas crueles, legalistas, que condenan a todo el mundo. En cuanto al proceso de la corrección, la Biblia es muy clara en Mateo 18:16. Creo que Mateo 18:15 y 16 dice que si un hermano pecare contra nosotros, o pecare, ¿verdad? Alguien que esté en pecado, dice que llamándolo aparte a solas. O sea, la iglesia no tiene por qué enterarse de que sabemos que él cometió ese pecado y bueno, a solas le corregimos el pecado. Luego sigue diciendo la Biblia que si nosotros lo corregimos en privado y a solas y él no quiso hacer caso, llamamos a un testigo, o sea, a otro hermano espiritual, obviamente, otro hermano maduro, preferiblemente un anciano de la iglesia, y con anciano me refiero a la madurez, no a la edad. Y delante de ese testigo, pues le hacemos la exhortación, le corregimos su falta, le corregimos su pecado, y si esta persona sigue o quiere seguir en esa práctica que está haciendo, en ese pecado, ahí sí dice que hay que exhortarlo delante de toda la iglesia y tenerlo por gentil y publicano. Prácticamente la iglesia ya no lo tiene que reconocer como hermano de la iglesia. ¿Por qué? Porque bueno, lo corrigieron en privado, a solas. Lo corrigieron con un testigo de sola y siguió, insistió en vivir en ese pecado y fue exhortado y corregido delante de toda la iglesia. Ya si no agarró temor, eso pues gentil y publicano. Ya como miembro de la iglesia no se puede considerar, no le podemos llamar hermano, es un gentil y un publicano. O sea, en los tiempos actuales es un inconverso más. ¿Por qué? Porque no quiso apartarse de su pecado a pesar de que con amor, misericordia y verdad se le corrigió su pecado. En Timoteo capítulo 5, verso 20 dice, a los que persisten en pecar, repréndelos duramente. Pero ahí la palabra clave es a los que persisten. No es al que peca, ¿sí? No es al que peca, porque todos podemos pecar. No nos la tiremos en muy santos, porque todos podemos tener nuestro tropezón. Sino el que persiste en pecar, o sea, el que se deleita en el pecado, el que busca el pecado, el que quiere practicar el pecado, dice la Biblia, repréndelo duramente. Y dice, para que los demás también teman. O sea, para que la iglesia entera entienda de que no se es tolerante con el pecado. Algunos errores dentro de muchas iglesias es que el pecado lo corrigen dependiendo de la persona. Si es el hermanito influyente, el hermanito que aporta buenos diezmos, el hermanito que ofrenda mucho, ese es intocable. Él puede pecar y bueno, Dios perdona. Pero si es otro hermano, pues le entramos, le caemos con todo. Entonces, ahí el que está incurriendo en pecados es el pastor y los líderes de la iglesia, los ancianos de la iglesia.
Pero cuando los ancianos de la iglesia, el pastor, no son tolerantes ni tienen acepción de personas en cuanto al pecado, pues hay más respeto por parte de los miembros de la iglesia y obviamente se demuestra de que no hay alcahuetería dentro de la iglesia. Otro punto en cuanto a la reprensión dentro de la iglesia está en Tito capítulo 5 verso 10, dice al que causa divisiones, o sea, el que causa división dentro de la iglesia. No es que se los va a llevar para otra iglesia, sino que dentro de la misma iglesia hay divisiones. Esa es como la cizaña que pone en contra a los hermanos unos contra otros, a los hermanos en contra del pastor. A este tipo de personas, dice, después de haberlo amonestado una y otra vez, deséchenlo. Fíjate que al que causa división dentro de la iglesia le dan la oportunidad de arrepentirse, porque dice, después de haberlo amonestado una o dos veces. O sea que, y dice, luego deséchalo, bótelo. O sea, va botado de la iglesia. No se puede considerar hermano, no se puede considerar cristiano. Pero fíjate que no es una decisión que se toma a priori. Dice, después de haberlo amonestado una o dos veces. O sea, sí está esa parte de llamar la atención, de tratar de corregir, de tratar de rescatar, de ayudar al hermano que está incurriendo en ese pecado. Cuando Adán y Eva pecan, Dios no los castigó de buenas a primeras. Dios primero preguntó, ¿por qué se esconden? Ellos pudieron haber dicho la verdad, pudieron haber corregido su pecado, no lo hicieron. ¿Quién les enseñó a que podían comer de ese fruto? O sea, Dios a Adán y Eva les dio la oportunidad de arrepentirse, sin embargo no lo hicieron. En la iglesia, en cuanto al pecado, siempre se tiene que dar la opción del arrepentimiento, siempre se tiene que dar la opción de la restauración, siempre se tiene que dar la opción de rescatar al hermano. Ahora, si la iglesia hace todo esto de rescatar al hermano, de la restauración, y el hermano quiere seguir pecando, gentil y publicano. Pablo en Corintios capítulo 5 dice lo siguiente, no quiero que se junten con borrachos, idólatras, ávaros, necios, fornicarios, adúlteros. No quiero que se junten con este tipo de personas. Pero no me refiero a los del mundo, sino a aquel que haciéndose llamar hermano, practica tales cosas. Con los tales ni aun comáis. Entonces que una persona que profesa ser cristiana y peca y peca y peca y no se aparta de su pecado, lo han exhortado, lo han corregido, le han aconsejado, lo han tratado de restaurar, pero no quiere hacer caso, gentil y publicano. No hay de otra. Y dice, con los tales ni aun comáis. O sea, con una persona que después de estar en la iglesia decidió seguir practicando el pecado, dice, con ese ni siquiera se sienten a comer. Y ya para terminar, por último punto, la corrección espiritual dentro de la iglesia tiene que estar a cargo de personas espirituales. Dice que si algún hermano pecare contra ti, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Cómo se corrige? ¿Cómo se le exhorta? Con espíritu de mansedumbre. Solamente una persona espiritual puede corregir fuertemente, duramente, con disciplina, pero con mansedumbre. Y dice, vosotros que sois espirituales, corregidle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no vaya a ser que tú también seas tentado. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos al momento de corregir el pecado, porque tal vez nosotros también podamos caer. Y cuando uno es orgulloso, cuando uno se la tira de mucho, cuando uno se la tira así de muy santo, lo más probable es que se pegue una resbalada fea. Así que vamos a tomar en cuenta estos principios bíblicos para la hora de corregir al pecado. Dios les bendiga, sigan nuestro canal, suscríbete, déjanos tus comentarios y será hasta una próxima entrega.